Antes de empezar con el análisis ahondaremos en dos conceptos importantes. El primero es coexistencia y el segundo sería la suerte racional. La coexistencia es la propiedad de las cosas que existen al mismo tiempo y en una proximidad lo suficientemente cercana como para afectarse mutuamente, sin causarse daño. El término se usa a menudo con respecto a personas de diferentes convicciones que coexisten, particularmente cuando existe un historial de antipatía o violencia entre esos grupos. La teoría de la coexistencia cultural, TCC, también llamada teoría de la coexistencia socioecológica, amplía la teoría de la coexistencia para explicar cómo grupos de personas con intereses compartidos en recursos naturales, por ejemplo la pesca, pueden coexistir de forma sostenible. La teoría de la coexistencia cultural se basa en el trabajo de antropólogos como Frederick Barth y John Bennett, quienes estudiaron las interacciones entre grupos culturales en paisajes compartidos, además de los conceptos ecológicos fundamentales descritos anteriormente, que la TCC resume como similitud limitada, competencia limitada y resiliencia. La TCC argumenta que las siguientes características son esenciales para la coexistencia cultural. La adaptabilidad describe la capacidad de las personas para responder al cambio o a las sorpresas. Es esencial para la TCC porque ayuda a captar la importancia de la agencia humana. Y la suerte racional es el fenómeno y la creencia que define la experiencia de acontecimientos improbables, especialmente los improbables, positivos o negativos. La interpretación naturalista sostiene que los acontecimientos positivos y negativos pueden ocurrir en cualquier momento, tanto debido a procesos naturales y artificiales aleatorios como no aleatorios, y que incluso los acontecimientos improbables pueden ocurrir por casualidad. En esta perspectiva, el epíteto afortunado, entre comillas, o desafortunado, entre comillas, es una etiqueta descriptiva que se refiere a la posibilidad, negatividad o improbabilidad de un acontecimiento. En la visión racionalista del mundo, la probabilidad solo está afectada por relaciones causales confirmadas. Que un ladrillo caiga sobre una persona que camine bajo él, por tanto, no está en función de la suerte de dicha persona, sino que es el resultado de la colección de ocurrencias comprensibles o explicables. Estadísticamente, cualquier persona que camine bajo el edificio tenía probabilidades de que le cayera el ladrillo. Un acercamiento racionalista alternativo a la suerte es contrastarla con el control. La suerte es lo que sucede más allá del control de una persona. Este punto de vista incorpora fenómenos que son acontecimientos accidentales, por ejemplo el lugar de nacimiento de una persona, pero en los que no hay incertidumbre alguna o esta es irrelevante. Dentro de este marco pueden diferenciarse tres tipos de suerte: suerte constitucional, es decir, con factores fuera del control de una persona porque no pueden ser cambiados. El lugar de nacimiento y la constitución genética son ejemplos típicos. Suerte circunstancial, es decir, con factores que no pueden ser controlados porque se producen aleatoriamente. Los accidentes y epidemias son ejemplos típicos. Suerte consecuente, es decir, con factores que no pueden controlarse por ser el resultado caprichoso de tus actos. Un ejemplo típico sería arrojar una piedra desde un acantilado. Cómo golpear a alguien que pase por debajo es consecuencia de numerosos factores fuera de tu control, entonces es cuestión de suerte. Ahora comenzaremos con la segunda selección. Empezamos la segunda selección con la primera fase, que consiste según en una mejora de sus habilidades únicas por medio de un sistema de hologramas que replica las técnicas de los mejores porteros del mundo. El sistema se llama Blue Lock Man, además de que Izagi mismo se da cuenta de que literalmente el que Bachira le pusiera pases perfectos, el que Kunigami retuviera a los defensas, todo eso fue un plus para que él pasara a la primera selección. En un partido real el balón vendrá de manera errática y saber adaptarse a eso y lanzar buenos tiros directos lo harán mejorar como delantero. Él mismo lo logra disminuyendo su potencia en un inicio y explotándola al final para poder generar goles en demasía. La segunda fase es hacer un equipo de 3 jugadores en donde Izagi y Bachira harían equipo, pero entonces aparece Nagi y le pide a Izagi que se una a él y a Reo. Izagi se niega por completo, pero Nagi, en una acción completamente egoísta, decide que es mejor unirse a Izagi y Bachira ya que con Reo perdió el último partido. Una segunda rivalidad se presentaba. Shigiri
Eri Kunigami harían equipo en venganza de Isagi Bachira. Ego explica la segunda, la selección que consiste en una batalla de rivalidades. Cada equipo de 3 decide con qué otro equipo de 3 jugar. Los dos equipos deben de estar de acuerdo. Si un equipo gana, se lleva al jugador del equipo perdedor, que más les incumbe, mientras que el equipo perdedor se devolverá a la segunda selección y hará un enfrentamiento 2 contra 2 contra un equipo en sus mismas condiciones. Si definitivamente un equipo en ese 2 contra 2 pierde y no es elegido, queda eliminado del proyecto Blue Lock. Después de Ego explicar la segunda selección, muestra el ranking real de los mejores jugadores del proyecto, siendo el top 3 Tokimitsu, Aryuyube y Rin Itoshi, siendo este último que nos da una pista de su motivación diciendo que Sae es su hermano y que vino aquí para entrar a la sub-20 y con ello destruirlo. Y Sae, al ver tal motivación dada por su primer puesto, decide enfrentarse a los 3 mejores jugadores del proyecto hasta ese entonces. Empieza el primer partido de tercera selección, donde después de Isagi meter el primer gol, Rin Itoshi le dice que son unos tibios de mierda, que para él el campo es una zona de guerra y que le están dando la espalda a un soldado armado. Rin hace un disparo desde el círculo central y la clava, gestando un empate. Rin concluye que él no juega al fútbol por un sueño autocomplaciente, sino que juega al mismo porque es su razón de vivir, así que cada partido es una batalla a muerte. Aryu marcaría el segundo gol propiciado por sus extremidades largas. Tokimitsu metería el tercero producto de su gran físico. Lo único malo en él es su pérdida de confianza, que en el futuro destrozaría su carrera. Luego Nagi propone una idea, cosa la cual es extraña en él, pero analizaremos la situación. Él mismo al parecer no juega en serio al fútbol por un motivo más allá. Un ejemplo sería ser el mejor del mundo o no sé, ser el pilar de un equipo. Este tipo literalmente ha propuesto algo para no volverse a sentir desesperado ante Isagi Yoichi. El anti-ego propone ideas bestiales por instinto, no por conciencia, y eso según la primera selección era sinónimo de pérdida. Sí, hermanos, así de bueno es Nagi. Este chico tiene tanto talento que pudo sobrevivir sin ego en un manga de egoístas. Después de una pérdida aplastante 4-2, Isagi creía que tenía el campo dominado. Tristemente Rin Itoshi le da una pista para que Isagi mejore implícitamente, y es: investiga cómo funciona el ojo humano, idiota, entre comillas. Y después de tapar su clara ocasión de gol, es destrozado por completo por Rin, que después de ganar su equipo, entre comillas, escoge a Bachira para que pueda dar buenos pases. Bachira concluye que no esperará a Isagi, sino que seguirá al monstruo que lleva adentro, terminando el primer partido. En la sala de la segunda selección real, Isagi está roto. El joven equipo que tenían fue destrozado por completo por 3 jugadores que no conectaron ningún pase y jugaron solos. Isagi en su dolor diría que de perder nuevamente escogería a Nagi y no a él. Nagi se pone calientísimo y le dice que solo se unió a él para poder mejorar su juego, que no sea tan pecho frío, que Reo no actuaría igual. Isagi le dice que si solo con Reo puede jugar bien, y Nagi le devolvería el papeo con un tú también sin Bachira, no jugarías igual. Isagi le da la razón y le dice que debe de encontrar la forma para que esta necesidad se rompa por completo y puede seguir compitiendo en Blue Lock. En ello Barou y Naruhaya, random del equipo Z, estarían pensando en enfrentarse a Nagi y Isagi. Isagi en la cafetería se daría cuenta de una de las trampas de esta segunda selección, y es el hecho de que si bien cualquier persona racional diría que es mejor escoger jugadores malos para escalar peldaños, si luego te topas con monstruos sencillamente se volvería al principio, solo que peor, ya que se robarían al motor del equipo. Isagi entrenaría y Naruhaya vendría a decir que quiere jugar contra él para robarse a Nagi, que si los dos van en serio en lo de convertirse en el mejor delantero del mundo, deben de estar con buenos jugadores. Claro, también Naruhaya pensaría que tanto él como Isagi son unos completos inútiles y de que de perder jamás los escogerían. Empieza el partido, donde Nagi y Ojo por primera vez descubre la fórmula para hacer goles con su primer toque predilecto. Genio, empatando el encuentro. En el 2-2 Naruhaya se pondría picante y le diría a Isagi lo mismo que él siempre se repite, que él no puede ganar si no hay otra persona tirando del carro. Es como un segundo delantero, y después de un pase de Barou, él mismo se dispondría a tirar robándole su espalda, pero le pega en el palo y con un rechace Barou metería al tercero. Isagi al final diría que tanto Naruhaya como él están en una encrucijada. Isagi puede meter goles con su tiro directo, pero no puede llegar al marco. Naruhaya puede llegar al marco, pero no
no puede meter goles. Izagi se da cuenta de su siguiente paso para evolucionar gracias a Naruhaya. Básicamente él mismo se da cuenta de que no siempre para ganar en 1 contra 1 se puede usar regates increíbles o amagos. Simplemente usando el punto ciego de una persona ya es sinónimo de un gane en el 1 contra 1. Barou se dispone a hacer un cambio en su zona de disparo, pasar de tirar a la derecha a la izquierda, fallidamente. Naruhaya le quedaba un balón que podría haber cambiado su vida. Ego habló en la primera selección de que copiar armas ajenas era sinónimo de pérdida y Naruhaya lo comprobaba por cuenta propia. Sin embargo, Izagi desmintió un principio de Ego y encontró una respuesta diferente, mediocre más mediocre. A lo que me refiero es que fusionar dos habilidades sencillas, entre comillas, podría hacer que una copia pueda funcionar. Nagi recuperaba el balón que Naruhaya barraba al palo. Barou intentaría frenar el intento de Izagi, pero Izagi se daría cuenta de que una persona no puede mantener su visión en dos cosas al mismo tiempo, cosa la cual es adaptativa. En este contexto, Barou no puede ver lo que harán Nagi ni él al mismo tiempo. Izagi se aprovechó de un segundo donde Barou miró a Nagi para ganarle la espalda y al haber copiado la habilidad de Naruhaya, su gol destruía los sueños de Naruhaya. Al perder, el mismo le dice que la mayor capacidad de Izagi es su adaptabilidad, cosa la cual en un futuro cercano sería bastante relevante, que el hecho de poder copiar una habilidad de desmentir el mito de Ego Jinpachi ya lo hace de por sí un monstruo como Nagi o Barou, siendo este último un nuevo elegido y quedando Naruhaya eliminado. Por otro lado, Kunigami Chigiri usarían una ley de las 48 leyes del poder y la siguiente: ley número 2, nunca confíes demasiado en tus amigos. Aprende a utilizar a tus enemigos. En el cuarto, Barou demostraría que el tipo es increíblemente ordenado. Literalmente el tipo posee trastorno obsesivo compulsivo y Izagi argumenta que eso lo hace un buen jugador, además de su régimen de entrenamiento diario de 40 minutos para poseer un físico completamente privilegiado. En una reunión explica de manera suave en qué consiste la segunda selección del blog, pero luego al final de manera papeadora diría que lo más triste de los genios, entre comillas, es que en el país son temporales, resaltan un poco y se van rápido a Europa. Luego, allá por no dominar el lenguaje y las barreras culturales existentes, vuelven y se estancan en su país, pero con la gran diferencia de que los únicos que ganan en sí son los propios entes gubernamentales del fútbol, que ya le han sacado camisetas, tickets para ir a verlo. Ego quiere darle a su país un verdadero genio, un tipo capaz de romperla internacionalmente de manera realista, lo cual se nos está diciendo que Ego quiere una persona que sea completamente adaptativa. En el comedor, Izagi trataría de crear una reacción química, o mejor dicho, que los dos coexistan con Barou, donde el mismo le pregunta por qué juega al fútbol, pero Barou no le ayuda y el mismo se larga. En los baños, Izagi y compañía se toparía con el equipo de Reo Kunigami Chigiri, que después de un acto infantil de Reo hacia Nagi les propondrían que jugaran contra ellos. En el entrenamiento veríamos un problema en la elección de ser jugadores con armas bestiales. Todos quieren un jugador que potencie sus propias habilidades, mientras que Izagi quiera a Chigiri para tener un velocista, Nagi quiera a Reo por ser Reo, no le den vueltas al antiego, y Barou a Kunigami por su buen físico y retención del balón. Básicamente se habla de que si cada jugador es bueno, más difícil es que se adapten a un sistema de juego, ya que cada uno quiere jugar como quiere. Empieza el partido donde el equipo de Ryo está metiendo 2 goles al equipo de Izagi, todo por culpa de no pasar el balón de Barou. Izagi cree que cada pase a Barou es una contención asegurada de Kunigami, pero que al pasar la Nagi un abanico de oportunidades se abren paso a sus ojos. Gracias a eso un gol de descuento se daba nuevamente. Izagi le trataría de explicar a Barou que si él pasara el balón se abriría un nuevo mundo para él y que él mismo podría marcar, pero Barou ve ese acto como un juega como Izagi quiere que juegues, entre comillas, y él mismo se va diciendo que los dos son egoístas, ya que los dos tienen sus propios estilos de juego. Nagi argumentaría que Barou posee un mérito, ya que a pesar de que claramente su método no funciona, él mismo sigue jugando de la misma manera. Después del tercer gol de Kunigami, Izagi diría que la mejor forma de ganar con Barou es ¿devorarlo? Canibalismo literario. Izagi vio que cada pase a Nagi posible se estaba reduciendo. Si Nagi es el que produce los goles, simplemente un marcaje férreo frenaba el ataque. Entonces a Izagi se le ocurrió la idea de concentrar la defensa en Barou y pasársela a un Nagi desmarcado. No obstante, él también predijo que Nagi no podría utilizar su primer toque, y justo cuando todos estaban concentrados
enfrentados Barou y Nagi. Isagi aprovechó el punto ciego de todo lo del campo, que a Nagi no le quedó otra elección que pasarle el balón e Isagi marcaría el segundo gol para descontar los 3 del equipo de Reo. Isagi papiadoramente le diría a Barou que siga jugando como hasta ahora, que él se encargará de devorarlo cuando quiera y donde quiera. Barou estaba ardidísimo y ganaría el balón por sí solo, pero Kunigami y Reo lo volvían a frenar. Pero el privilegiado cerebro de Isagi sabía lo que ocurriría, y como ya sabía lo que iba a pasar, se posicionó fácilmente ahí. Él sabía que Chigiri se volvería loco e iría por él, y Nagi quedaría desmarcado y generaría el empate. El equipo de Reo temblaba ante la evolución de Isagi Yoichi. Chigiri, prendidísimo, se da cuenta de la forma en que Nagi lo frenaba, y es que cada vez que controlaba el balón perdía su velocidad al tratar de controlarla. Entonces él mismo adoptó una forma diferente de juego, y es adelantar el balón con su primer toque. Eso no disminuiría su velocidad y generaría el cuarto gol. Vimos la mini historia de Barou y el cómo el tipo juega al fútbol solo para humillar a los que son más débiles que él, viéndose a sí mismo como un privilegiado, entre comillas. Barou trataría de desmentir la situación actual del partido, pero en un rechace que estaría pronta de perder contra Chigiri, el mismo por el estrés mental de no saber qué hacer le daría el pase a Isagi Yoichi, que marcaría con todo el asco del mundo. Al final él mismo le diría lo mismo que siempre Barou le decía a los inútiles, entre comillas. Bien hecho, inútil. Tú pasa el balón para que yo marque, entre comillas. Y Barou se deprimiría. El inútil del primer partido de la primera selección lo estaba humillando, y vio como su ideología de juego se estaba quedando estancada frente a él. Roto. Sí, Barou estaba roto. En este momento podríamos ver que el surgir del rey de la estabilidad, Isagi Yoichi, había roto con los sueños y esperanzas de Barou Chobe. O sea, el tipo literalmente acaba de hacer que Barou juegue como él quiere. Literalmente ni en la primera selección ni el inicio de esta segunda nadie pudo hacer que Barou pasara el balón. El tipo es un genio del gol de manera individual, no de manera colectiva. Pero Isagi descubrió la forma de cómo adaptarse a su sistema individualista, y es aprovecharse de sus falencias para marcar goles. Literalmente descubrió la anticombinación. Yo sé que Barou pierde el balón con este jugador, pues siempre se lo quito a él. Isagi es un crack. Otro balón le quedaba a Barou. Él mismo empezó a apreciar a los demás jugadores del campo, ya comprendiendo cómo se sentía cada persona cuando jugaba con él. No obstante, él mismo no estaba dispuesto a ver cómo otras personas se quedaban con toda la gloria en una supuesta selección nacional. Entonces él mismo se jaló una serie de amagos consecutivos, ocultando su presencia por medio de los demás, siendo el único en este contexto Isagi, para poder evadir a los defensas, apodándose él mismo actualmente como el villano del campo, marcando el quinto gol que les daría la victoria. Al final Barou le diría a Isagi todo lo transcurrido, y le diría a Isagi que jamás volverá a perder contra él, llamándolo por su nombre en honor a ser el primero en destronarlo, hecho que también hace que Barou mejore su juego por completo, añadiéndole una cláusula al juego de Barou, y es esperar para acechar al rival. Andy estaría encantada de la magia de Barou y le preguntaría a Ego si eso lo tenía previsto. Ego le responde que no, y que fue ocasionado por su propio talento. Ego le dice a Henry su opinión sobre la gente que afronta la derrota omitiendo las razones, resumiendo todo en el frase del dopaje de sueños. Ego no necesita un jugador así. Necesita un jugador que pueda afrontar el mundo de frente y superar sus propias limitaciones de cara, y por ende mejorar en el proceso. Isagi elegiría a Chigiri como su cuarto jugador para vencer al cuarteto de Rin y Toshi. Lo más doloroso es cuando Nagi va a consolar a su amigo y él mismo como ex tóxica se arde porque no lo escogen. Nagi en su prime le responde que es un suplicio, y Isagi le responde que sea de los que escogen y no de los que espera que lo escojan. En efecto, sí. En el comedor, Barou cambiaría su actitud por completo con su rival, entre comillas. Es que extrañamente Isagi le pregunta cuál es su fútbol, qué aspira a jugar. Isagi le responde que añadió juego sin balón al control del campo. Al final Isagi concluye con que el yo actual de Barou le gusta más. Y en el cuarto de descanso, Nagi no tenía ni puta idea de quién era Noel Noah. Cosa extraña porque Ego dio la explicación de quién era desde el inicio del proyecto Blue Lock, vago hasta para escuchar. Isagi cree que con este equipo se le puede ganar a Rin y Toshi. Luego se nos cuenta la historia de Bachira, cómo el tipo literalmente se sentía solo por la envidia de la gente que no jugaba como él. Ese acto hizo que literalmente jamás pasara el balón, ya que si la gente que conozco me trataba mal de pequeño, todas las personas que en el futuro lo harán por consecuencia. Al final Isagi vendría a recuperar a Bachira Meguro. Antes de empezar el partido se definen los rivales a enfrentar: Chigiri por Aryu, Barou iría por Tokimitsu, Nagi se prende y quiere probar con el número 1 y Toshi
Toshi. Rin e Izagi va por Bachira. Después del gol del empate dado por Rin, el mismo felicita a Izagi por su visión mejorada, pero el mismo le dice que si juega de esa manera jamás le podrá ganar. Después de un segundo gol de Aryu, Nagi está complacido por el fútbol. El ver a tantos jugadores buenos con ideas claras, el cómo él siguió a Izagi para encontrarse con los mismos, el cómo abandonó a Ryo, que fue el catalizador para que él jugara también al fútbol. El mismo se da cuenta de que ha cambiado. Al final esa catarsis lo lleva a un completo golazo propiciado por su amago aéreo. Al final Rin se termina prendiendo él también. Anri en el palco está complacida por el gol de Nagi, pero Ego le dice que el gol que hizo Nagi posee una explicación válida, pero que al mismo tiempo al final de esta cuarta fase les espera la siguiente fórmula para marcar goles. Rin, jugando en serio, empieza a utilizar todas las habilidades únicas de su equipo. Gracias a eso mete un tercer gol, concluyendo que Izagi es un NPC. Izagi estaba de nuevo cayendo ante la trampa mental de Rin. Se creía que le iba a robar el balón, pero el estilo villano de Barou destroza su visión y mentalidad, al ser un estilo que roba el balón a sus compañeros, hecho que genera que exista el tercer gol del empate. Bachira está extasiado porque encontró por fin dos personas como Izagi y Rin que pueden jugar a un nivel altísimo, pero al mismo tiempo el tipo se está quedando solo, ya que el nivel de los dos lo está sobrepasando, implícitamente hablando, hecho el cual hace que cuando Rin meta el 4-3 casi definitorio, se pregunta ¿cuál es mi ego? Tenemos un caso igual al de Nagi, pero con sensaciones distintas. Los dos vinieron con un propósito ajeno, sí, ajeno al suyo propio. En el caso de Nagi, impulsado por un amigo, y en el caso de Bachira, impulsado por su profunda soledad y el hecho de querer encontrar amigos. ¿Logrará uno de los dos romper su ciclo de maldiciones? Solo el tiempo lo dirá. Izagi generaba una jugada tremenda en donde concentró todos los reflectores en solo un sector del campo, todo con el fin de que quedara la banda de Chihiri sola. Izagi le manda el pase y rápidamente corre en diagonal. Rin previó todo esto y salió al acecho, pero Izagi ya sabía que no poseía un físico prodigioso para poder vencer a Rin, y con un tiro directo desde el tacón marcaba el gol del empate. La siguiente jugada sería la que definiría el futuro de todos los jugadores de este aplastante partido. Bachira, por otra parte, se preguntaba de qué manera podría seguir en el campo de juego jugando como sus mayores exponentes del fútbol. Izagi tiraba y Rin lo rechazaba. Irónicamente, el balón le quedaba a Bachira. El mismo corre por el campo driblando a todos. Para tristeza de él, cada vez que juega veía un monstruo que lo incitaba a pasar el balón, pero eso lo volvía predecible para un ojo predilecto. Entonces se dispuso a volver a su ego primigenio, el niño solitario que regateaba por gusto al balón. No le importa quedarse solo, y después de hacer mierda a Chihiri, Barou y Nagi, él mismo tiraba rompiendo las cadenas de su solitario pasado. Pero Izagi fue el único en ver que haría esa jugada y frenó el tiro, pero poéticamente el rebote le quedaría a Rin y Toshi, que admitiendo su derrota mental anotaba el quinto gol que les daba la victoria. Rin y Toshi se llevaría a Izagi, ya que es el único jugador hasta el momento en todo Blue Lock que lo ha logrado vencer. Todo el equipo de Izagi tiene ganas de destrozarlo por volverlos sus secundarios, entre comillas. En el trayecto rumbo a la quinta fase, Bachira le diría a Izagi que abandonó el hecho de que él mismo jugaba al fútbol para conseguir amigos. Le ganó a Nagi responsivamente. En la sala de la quinta fase de Blog, Ego explica el significado de la suerte dando el ejemplo de una cagada de paloma. Muchos podrían argumentar que es mala suerte, pero ¿qué pasaría si una persona hubiese visto en esa zona un montón de caca de paloma? Esa misma persona intuiría que básicamente esas palomas están mal del estómago y por ende no pasarían por ahí. Ego concluye que esto traducido al campo se da por un sinfín de casualidades que en mayoría no se ven. El balón que rechazó Izagi pudo haber caído hacia el equipo de Izagi, o como terminó ocurriendo, al equipo de Rin. Aquel persona capaz de aprovecharse de las casualidades de la vida es un verdadero ganador. Aquí Ego literalmente ha utilizado el tercer principio de la suerte racionalista llamado suerte consecuente. Se da como un conjunto de acciones que no se pueden controlar, ya que se producen aleatoriamente. El hecho de que todo el equipo de Izagi se quedaría petrificado viendo como Bachira estaba a punto de hacer un gol hizo que literalmente le quedara una opción clara. El hecho de que solo Izagi viera que Meguro iba a tirar fue una casualidad, y el hecho aleatorio provino de que el balón sarcásticamente le cayera a Rin. El punto es que el autor de la obra utilizó la suerte consecuente. Sigamos. Ego al final explica que la quinta fase es un partido contra el quinteto mundial conformado por Leonardo Luna del Real Madrid, Adam Blake
May, club desconocido pero máximo goleador de la liga inglesa, Pablo Cavazos, argentino y el mejor tirador de faltas del mundo, Dada Silva, brasileño, y el último Julian Loki, estrella francesa. Al día siguiente empieza el partido, entre comillas, donde el quinteto mundial se burla por completo de todos los japoneses y en donde Reynolds intenta bajar los humos con sus dotes increíbles de inglés. Pitido inicial, donde Bachira le pega un baile a Cavazos y le mete un centro perfecto a Rin Itoshi, que marca el primer gol. Isagi diría que el siguiente sería su gol, pero nada más lejos de la realidad. Un monólogo de goles del quinteto mundial: fuerza, rapidez, velocidad, precisión. Todo lo que han aprendido en Blue Lock no sirve para nada contra los mejores del mundo, pero esto solo les daba un incentivo para ver a cuál fútbol querían jugar en un futuro. Y Rin se fue papeado. En la UJF todos los mandamases parásitos se quejan del presupuesto gastado por Ego para la quinta fase de Blue Lock, pero Muratsuta le dice que de por sí el proyecto está cancelado por quejas de los padres y falta de claridad y objetividad, pero Ego le responde que todo podría cambiar con un partido. Al terminar la segunda selección vemos caras conocidas y otras no tan vistas, pero la ausencia más notoria es el héroe del campo, Kunigami Rensuke, que un Shido Ryusei lo mandaría al infierno según él, y no se equivocaba. Después de casi meterle una patada voladora a Isagi y casi Bachira saltar a defenderlo, Ego aparece diciendo que básicamente la carrera de todos ellos están en peligro. Ego dijo que todo el proyecto está paralizado y que ahora jugarán contra la sub-20 de Japón. En los créditos veríamos como un pobre Kunigami se despedía de todo en la salida del proyecto Blue Lock. Más adelante veríamos un gran partido, pero tristemente destruiría un poco la idea principal de Jinpachi Ego.